Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones. Ser padre es una vocación que trasciende. Esta es la segunda parte de lo que estamos compartiendo y quisiera que podamos entender algo. Hay realmente acciones que van a ayudar en la crianza de los hijos. Entonces quisiera preguntar, ¿cuántos somos padres acá? Vamos a levantar nuestra mano. Qué bendición. Los que no son padres, puede que estén previo a, o falta mucho tiempo, pero sí todos o la mayoría somos hijos. Y eso es una enorme bendición. Y no cabe duda que lo que han hecho nuestros padres ha trascendido. Y si estamos aquí es porque ha trascendido para bien, ¿verdad? Ha marcado nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas, ha hecho algo diferente para que hoy nosotros podamos estar en este lugar. Y la Biblia dice esto, y esto no está acá en la diapositiva, solo en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si un padre siendo malo sabe dar buenas cosas a su hijo, imagínense ustedes, si nosotros somos buenos padres y anhelamos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuántas cosas no podemos darle? ¿Verdad? Creo que para cada uno de nosotros es de bendición saber y reconocer que nuestros hijos poco a poco van creciendo bajo la bendición de Dios, bajo el cuidado de Dios. Pero ser padre realmente es una responsabilidad que debe trascender para bien. Y no en una sola generación, en 2, en 3, y la palabra dice hasta 1000 generaciones. O sea que lo que tú y yo estamos haciendo hoy puede trascender para mucho tiempo. Lo que hoy sembremos, lo que hoy le demos a conocer a nuestros hijos va a marcar sus vidas, le va a marcar el camino para que sean hombres y mujeres de bien. Platicaba con alguien y le decía yo, ¿quién, en una pareja, yo le decía, ¿quién cuida a los hijos? Y él contestaba, ella tiene que hacerlo, es su responsabilidad, ella pasa en la casa. Y ella decía, no, tiene que ser él también, que él sea responsable de cuidar a los hijos. Y los dos se tiraban la chibolita. Entonces no sonaba muy bien, porque él decía, es que yo hago mi parte, yo salgo a trabajar todo el día y cuando regreso vengo súper cansado. Pues la mamá también hacía la parte que le correspondía en casa. ¿De quién es la responsabilidad de la educación, de la formación y de que la vida de sus hijos trascienda? ¿De la mamá o del papá? De ambos. Para que trascienda debe ser de ambos. Los dos tenemos responsabilidades, obligaciones sobre los cuales necesitamos trabajar para marcar la vida de nuestros hijos. Entonces, las acciones que me ayudan en la crianza de los hijos pueden ser muchas, pero vamos a iniciar, y la primera como que no mucho les va a gustar, pero modelar y enseñar relaciones saludables. Modelar y enseñar relaciones saludables. Y voy a leer 2 versículos para hacerlo un poco rápido. Efesios 5:22 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Eso implica autoridad. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Esposos, amen a sus esposas. En este caso es a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué implica esto? Cuidado, protección. Voy a hacer una pregunta rápida y vamos a ver las mujeres cómo están hoy. ¿A cuántas de las mujeres que están aquí, que son esposas, les gusta sentirse seguras, protegidas por su esposo? Ninguna. Bien, sí les gusta, sí les agrada, ¿verdad? Sí les agrada sentirse protegidas, sentirse amadas, cubiertas. Eso es importante.
porque si no, entonces se rompe el diseño y entonces la mujer puede empezar a desarrollar lo que se llama matriarcado. Y en Guatemala y en el mundo lo ideal y de acuerdo a la palabra es el patriarcado, sin entrar en abusos. Esposas, el deber de las esposas es de sumisión a sus maridos en el Señor, el cual incluye honrar, obedecer. ¿Y qué es honrar? Porque los hijos se dan cuenta, ¿verdad? Aunque el esposo se equivoque, que la esposa no diga: mira a tu papá, pues, qué bárbaro, mira lo que hizo, pues. ¿Por qué va a hablar mal de su esposo? Hay que honrar a su esposo. Si el esposo se equivocó, sabiamente y prudentemente, como son las esposas, ¿verdad? No puede jalar a un lugar: papadito, vení, mi negro, yo te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Te equivocaste. Eso es interesante, y no que delante de los hijos le diga: puchis, vos sí que, qué bárbaro. Eso es avergonzar, no es honrar al esposo. También implica algo muy importante: obediencia. Le dice ella, ¿cómo le dicen algunos ahora, como es más moderno? Era: papi, ¿me das permiso para salir a tal lugar? Y el esposo le dice: no, mija, hoy no. Pues yo me voy porque tengo que hacer. Obediencia. Si el esposo está diciendo que no, aunque no mucho le parezca, mira, pues tenés razón, pero platiquemos, dialoguemos, lleguemos a un acuerdo. Pero la honra y la obediencia debe darse en el hogar, porque los hijos lo ven y lo escuchan todo. Bueno, entonces vamos a la otra parte. La parte de los esposos, porque no vamos a hablar de matrimonios hoy, pero sí de los hijos, es que el esposo debe amar a su esposa. ¿Y por qué? Porque cuando el esposo ama a su esposa, los hijos lo ven, ¿verdad? Cuando el esposo abraza a su seca, a su gorda, a su morena, no sé cómo, a su princesa, a su reina, los hijos lo ven. Pero si hacen lo contrario, también los hijos están observando. Y los hijos aprenden. Por eso es importante que el esposo brinde protección. Yo les aseguro que muchas esposas no están pidiendo plata, están pidiendo amor, cuidado, protección, seguridad. Lo demás viene por añadidura. Bueno, veamos entonces. Y esto es sumamente importante. Todo se reproduce según su género. La Biblia dice: varón y ¿qué? Una vez más, varón y hembra los creó. No vamos a hablar hoy de los animales, pero sí vamos a hablar del varón y de la hembra. Estamos en una época donde se habla de libertad de género. Y pueden ser lo que ellos quieran, pero en Cristo Jesús y según la Biblia y según la biología, solo existe varón y hembra. En otras palabras, hombre y mujer. Y eso es lo que los niños deben aprender en casa. En la casa hay un esposo que es la cabeza, y en la casa hay una esposa que es la mujer amorosa, sumisa, obediente, que está en la casa. Y que juntos han acordado tener hijos para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para bendecirlos. Un punto importante en esto: nuestros hijos deben conocer en el hogar que no existe otra figura que no sea hombre y mujer, porque entonces, si no lo enseñamos así, vamos a crear confusión en los hijos. Imagínense ustedes, y ya se da, un hogar donde hay un varón y dos muchachas hacen de mamá y papá. ¿Qué pasará en la mente de este muchachito, de esta niña? Se pone a pensar: ¿y aquí cómo es la cosa? Cuando lo que la Biblia enseña es que en el hogar hay una mamá y hay un papá.
No hay otra cosa. Por eso debemos de verdad entender que todo se reproduce según su género. Este punto que voy a tocar ahorita es sumamente importante para que nosotros entendamos como padres lo que necesitamos hacer para marcar la vida de nuestros hijos y que trascienda. Los hijos son el reflejo de los padres. Ups. Repitan conmigo. Los hijos son el reflejo de los padres. Saben ustedes, los hijos son una esponja y absorben absolutamente todo, pero absolutamente todo lo que ven y escuchan. O sea que todo lo que sucede en el hogar, nuestros hijos lo ven, lo escuchan y lo aplican. Si en lugar de decirle, negrita, vení para acá, y le dice, truena los dedos y dice, vamos, apúrate. El niño o la niña, cuando crezca, cuando ya la mamá esté grande, le va a decir a la mamá o al papá, vamos, apúrate. Porque todo lo aprenden, todo lo absorben. Imagínense ustedes las conversaciones. Ustedes de repente le dicen al niño o a la niña, ¿por qué mintió? Y la criatura dice, porque tú lo haces. ¿Cómo? ¿Cuándo me has visto? Muchas veces. ¿Por qué engañas? Porque tú lo haces. ¿Por qué haces trampa? Y no sigamos. El punto es que necesitamos entender que nuestros hijos, para trascender, deben tener un buen ejemplo. Y ese ejemplo somos nosotros los padres, para bien o para mal. Entonces ahora pregúntense ustedes, ¿por qué hay tanto joven, tanta señorita desviados y desviadas? Simple, absorbieron malas costumbres, malos hábitos, y entonces son el reflejo de ¿quiénes? De sus papás o de su mamá. Es importante que todo lo que sucede en el hogar sea beneficioso. ¿Escucharon eso? Es importante que todo lo que suceda en el hogar sea beneficioso. Que todo sea bueno. Que todo lo que hagamos en el hogar, los hijos digan, wow, vale la pena. Pero cuando ven cosas que no son beneficiosas, como por ejemplo, no ven a papá y a mamá orando, sino que los ven viendo partidos el día domingo desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Y el papá le dice al hijo o a la hija, tiene que orar. Tiene que orar. Y el hijo le dice, pero ¿y no te pasas viendo tele todo el día? Pues aquí estamos hablando de un pueblo cristiano, pero de repente los padres pueden ver, pueden observar a sus papás no solo viendo televisión, sino que ¿qué es esto? No, gaseosa. Sí, tomando cerveza. Una para si ganan nos le echamos, si empatan nos le echamos y si pierden también. O sea, aquí la cosa es celebrar. Pero entonces, ¿qué están viendo los niños y las niñas? Que cuando se ve fútbol hay que echarse los tragos, por ejemplo. Entonces sí necesitamos nosotros entender que todo lo que sucede en la casa debe ser beneficioso. Hijos, oremos. Hijos, leamos la palabra. Hijos, tenemos fe. Que el tiempo en la mesa sea un tiempo de edificación. ¿Cómo te va? Pues yo tengo tal problema. Bueno, la palabra dice esto, resolvámoslo de tal y tal forma. El consejo a tiempo. Pero cuando eso no se da, los hijos encuentran consejo afuera, en la calle. Los hijos siempre observan e imitan. Wow, eso es bien complicado. Una hermana nos contaba que en una escuela un niño pequeño le levantaba la falda a las niñas. Y entonces se asustaron y llamaron a la mamá. Y cuando llamaron a la mamá resulta
que eso era lo que el niño veía en su casa. Entonces, simple y sencillamente estaba imitando lo que su papá hacía y lo que su mamá hacía. Ojo, nuestros hijos imitan y nosotros necesitamos que la vida de nuestros hijos trascienda para bien, porque lo que va a pasar con una criatura que crece observando ese tipo de cosas es que va a ser un degenerado, un violador, etcétera. Pensemos en eso. Debemos crear un clima de confianza y buena comunicación en el hogar. Yo prefiero aún, aunque mis hijos están grandes, que lleguen, nos sentemos y que me cuenten las cosas, aunque a veces me toque que tragar espeso. Me lo cuentan y yo así como y tengo que esperar. Seguí, pues contame, mira, teneme confianza. Los que tienen hijos chiquitos, pues todavía las cosas no son tan duras. Pero ya cuando los hijos crecen, le empiezan a contar a uno cada cosa que de verdad uno dice, wow. Pero eso me hace retroceder y me hace pensar. Yo soy de apellido Valiente, entonces me hace pensar, Valiente, ¿y vos cómo fuiste? ¿Verdad? Y entonces dejo de tragar amargo. Y diría alguien por ahí, chorcha. Pero Dios es bueno y nos da la oportunidad de darles confianza, de escucharles, de hablarles, de aconsejarlos, de guiarles y mostrarles que Cristo Jesús cambió nuestra vida y que puede hacer algo perfecto en ellos. Llevar un estilo de vida saludable. Lo bueno que es hacer esto y lo otro. Ese es un buen estilo de vida. Mira, te aconsejo por salud, por ejemplo, que comas sano, por poner un ejemplo. Te aconsejo, por ejemplo, que no hagas ese tipo de negocios. La Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me. Eso debemos enseñarlo. ¿Y desde dónde? Cuando una nena o un bebé, un niño llega a casa con un carrito, un lápiz, un borrador que no le dimos, ¿qué hay que hacer? Mijo, conseguite más para mañana. No. ¿De quién es este? Me lo regalaron. Hay que ir al siguiente día a la escuela o al colegio y preguntar, ¿de quién es esto? Y de repente aparece un niño, una niña, mío, ¿se lo regalaste? No. Ojo, esas pequeñas cosas, si las permitimos, después nuestro hijo, nuestra hija ya no va a llevar un borrador, un lápiz, va a aparecer con un Mercedes, ¿sí? O va a aparecer con plata y uno dice, pero ¿y de dónde? Esta parte que voy a mencionar es importante para nosotros como padres, para que nuestros hijos sean bendecidos. No gritar. No gritemos. A veces para imponer nuestra autoridad gritamos. ¿Dónde dejaste tal cosa? ¡Ahí está! Busca, punto. ¿Por qué? El tono indica. A mí me encanta una frase, las madres son especialistas en esto. Mijo, mija, anda a buscar tal cosa. ¿Y cuál es la respuesta de la criatura o del hijo? Mamá, papá, no lo encuentro. ¿Y cuál es la respuesta de la mamá? Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Verdad que esa es una frase pero trillada? Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Hombre, miren, yo creo que nuestros papás ya tuvieron mucha paciencia con nosotros. Seamos pacientes. O los padres usamos este tipo de terminología muy chapina. Mijo, tráeme el chunche aquel que está sobre el ropero, el lado derecho. Y cuando el hijo va a ver, hay un chunchal y no sabe qué chunche es. Ese chunche, ¿no miras? Sí, mira, pero no sabe cuál es, tiene un nombre. Ahora, como está de moda, tráeme el coso del cosito. Y uno se queda así como, ¿cuál cosito? El lapicero, hombre, ese. Era fácil. Pero miren ustedes, es bien interesante fomentar valores. Yo
me admiro mucho de esto. Tan bonito que es escuchar buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, que le vaya bien, muy amable. Pero ahora los patojos no. Uno puede estar parado, por ejemplo, aquí en la puerta y pasan los patojos. Y entonces yo corro y le digo, buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Amanecieron bien? Ya no saludan. Fíjense que yo soy muy dado a abrazar, o sea, yo fui creado tal vez con mucho amor, no, tal vez, seguro. Entonces a mí me encanta andar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo abrazo y soy así. Pero de repente, esta semana tuve la oportunidad de conocer a alguien, es un médico que yo conocí chiquito y me vio. Y cuando me vio, yo llegué y lo abracé. Y yo sentí que a él le dio como hasta escalofríos. Y me dijo, a mí no me abrazan mis papás. Y yo le dije, pues yo no soy tu papá, pero yo te tengo mucha estima. Y me dijo, gracias por ese abrazo. Hay cosas que marcan la vida de nuestros hijos. Valores, la honestidad, el respeto, la honradez, hablar verdad, aún a costa de. A veces nuestros hijos no hablan verdad porque nos va a ir mal, pero ¿y qué se puede hacer pues? Fíjense ustedes que ahora ya no se habla verdad y la gente ya no cree, porque vivimos en un mundo de mentira. Todo es mentir. Pero es más fácil decir la verdad. ¿Por qué viniste tarde? Me quedé dormido. Cuentos, eso no es cierto. Pero sí es cierto. ¿Por qué voy a decir otra cosa? Entonces, eso de fomentar los valores va a ayudar mucho para que nuestros hijos crezcan diferentes y trasciendan. No utilizar la violencia. De verdad, yo creo que nosotros somos una generación muy especial y muy particular. Yo crecí, mi mamá hoy no está, pero mi mamá tenía un pulso con una gallina. De verdad. Esa era violencia. Ella tenía una gallina que parecía boomerang. Tiraba la boomerang y aunque yo me fuera, regresaba. Y casi siempre me daba en el ojo, fíjense ustedes. Pero eso me corrigió. Yo crecí en una etapa donde no me daban con varas, a mí me daban con chicote. Crecí en una etapa donde cuando hacía algo malo me ponían de rodillas, en arroz, en maíz y con un leño en los brazos. Y no estoy traumado. De verdad, no estoy traumado. Y gracias a Dios por los psicólogos, pero no tengo ningún trauma. ¿Verdad? Bendigo a Dios por eso. Porque con amor, porque esa era la manera en la que ellos nos criaban a nosotros. Enseñarle que hay que luchar por lo que se anhela, pero con el ejemplo. Quiero tal cosa, voy a luchar, me voy a esforzar, voy a dar lo mejor. Ser feliz. Miren ustedes qué importante es esto. Nosotros le decimos a los jóvenes en nuestra iglesia, cuando vienen y nos dicen, fíjese que me quiero casar. La primera pregunta que nosotros les hacemos es la siguiente: ¿eres feliz soltero o soltera? Porque si se van a casar porque vienen huyendo de sus papás, porque ya no aguantan, yo les digo, no se casen. El chivo para casarse es ser feliz. Entonces hay que vivir feliz, agradecido, con contentamiento, como dice el apóstol Pablo. No importa lo que sea, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, ser agradecidos, vivir feliz. Jehová dio, Jehová quitó, su nombre sea bendito, decía Job. Y no tener miedo de equivocarse. Enseñémosle a nuestros hijos a no tener miedo de equivocarse. Se van a equivocar como nosotros nos hemos equivocado, pero nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, porque requiere valor, requiere que uno sea tenaz. Pregunto yo aquí esta mañana, ¿cuántos se han equivocado? Levanten la mano, ¿cuántos se han equivocado? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! Es bueno equivocarnos. Siempre aprendemos y damos más de lo que tenemos que dar. El otro,
El trato entre padres es aprendido por los hijos. El trato entre padres es aprendido ¿por quién? Las palabras se repiten, pero el ejemplo arrastra. Y uno repite la palabra y la palabra y la palabra. Pero cuando nuestros hijos ven lo que hacemos, ellos lo van a seguir como un ejemplo. Si hacemos trampa, ellos lo van a hacer. Si mentimos, ellos lo van a hacer. Si robamos, ellos lo van a hacer. Si engañamos, ellos lo van a hacer. Pero si hablamos verdad, si hacemos buenos negocios, si enseñamos y vivimos de acuerdo a la palabra, ellos también lo van a aprender. Respeto, cariño, servicio, amor. Que los hijos vean eso en casa, que no nos vean como seres extraños. Mi mamá cómo abraza a mi papá. Que lo vean así como, ¿qué será? Fíjense ustedes que yo me pongo a pensar, cuando uno estaba de novio, en la capital dicen, le pegaba unas detalladas uno a la patoja. Aquí dice otra palabra, un gran beso. Ya casados, no. ¿Y por qué? Es que me da vergüenza. Ahora ya hay derecho a besarla, a abrazarla. ¿Y cuál es el problema? Pero estamos en una sociedad donde nos vemos raros. Me contaba un pastor de la América Latina que él tenía como unos 65 años cuando me lo contó. Se fue con su esposa al mirador de Villacanales. Bajaron, puso música romántica y vas a ver el mirador y llevaban un McDonald's comiendo ahí, como algo normal. Y cayó la policía. Y cuando cayó la policía le dice, ¿qué están haciendo ustedes aquí solos? Sus documentos. Y el pastor le dice, señor agente, ella es mi esposa. No, aquí no vienen los esposos. Aquí solo vienen otra clase de gentes. Fíjense ustedes que estamos acostumbrados a que los que somos honestos y queremos hacer bien las cosas, no podemos ir a un mirador. Porque ahí llega otra clase de gente a hacer otro tipo de cosas. ¿Se imaginan ustedes eso? Cuando lo normal debería de ser que ustedes y yo, con nuestra esposa, con nadie más, la podamos besar, abrazar, cuidar y que los hijos vean y digan, Lara, mi papá es cursi, pero cómo quiere a mi mamá. ¿Verdad? Que llegue el esposo con un ramo de flores, pero de isote, y le diga, haceme unos isotes con huevo. No, que llegue con rosas y que le diga, mira, te amo. Y van a decir, pero este es realmente raro. Pero los hijos están observando. Imagínense ustedes aquel cuadro donde el papá va con sus hijos, él se sube al carro, no le abre la puerta a la esposa. Los hijos se suben rápido y la pobre señora viene con la criatura a la pañalera y el esposo le dice, apúrate, y arranca el carro y la pobre mujer como puede se sube al pedalazo. No, hombre, lo mismo van a aprender los hijos. Y entonces los hijos van a decir, así es la cosa. Por eso digo, las palabras se repiten, pero el ejemplo arrastra. El trato entre padres es aprendido por los hijos. Cultivar identidad. ¿Quiénes son? Hombre, mujer. Y 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que recibimos a Cristo Jesús somos real sacerdocio, de un linaje muy particular y muy especial. Nada más descendientes del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos creen que somos así? De un real linaje. Hemos sido santificados por su Espíritu y hemos crecido en un mundo que lo podemos hacer diferente, de acuerdo a nuestra actitud y de acuerdo a nuestro caminar. ¿Cómo? A través de hablar verdad, a través de una buena conducta.
Los hijos deben aprender en casa quiénes son. Una, hijos de Dios, hombres o mujeres escogidos de un linaje real, puros y santos. O sea que no podemos aceptar una información de alguien más que no sea esta. Mi hijo, el segundo, estudió en el Adolfo Bejón y un día de tales nos llamaron y entonces yo le digo a Pablo, ¿qué hiciste? Y me dice, fíjate, ¿podés creer, aunque ustedes saben cómo es el trato en el ejército, que un nuevo me dijo que yo era un tatatantos por mi mamá? ¿Y vos qué hiciste? Yo le dije que no, que mi mamá era una buena mujer, que era santa y que la amo y que es creación de Dios y que es mi reina, y me contó el todo el rollo. Pues sí, tenés razón, le dije, pero así se tratan ahí. No, me dijo, ¿pero qué hiciste? Me volvió a decir lo mismo. Sí, pero ¿qué hiciste? Le pegué, me dijo. Le pegué porque a mi mamá nadie la va a tratar así. Entonces llegamos al instituto y cuando llegamos me dicen, fíjese, don Minor, que su hijo es esto y esto, y su hijo, el muchacho, necesita un TAC cerebral. Le destrabó la mandíbula. Y yo por dentro decía, la chucha de veras, don. Pero ¿cuál es el punto donde quiero llegar? Él estaba defendiendo a su mamá. No fue lo correcto, pero no le pareció, no le agradó. ¿Por qué? Porque en la casa jamás él escuchó o ha escuchado que yo trate a mi esposa de esa manera. Yo le digo mi negrita, mi amor, muchas cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos entender de dónde venimos, quiénes somos. Y eso fue lo que mi hijo aprendió. Yo no soy cualquier cosa, yo no soy eso que este hombre dice. El propósito por el cual fuimos creados. Y esto lo deben aprender nuestros hijos. Glorificar a Dios en todo y el añadir valor al prójimo. Glorificar a Dios donde quiera que estemos. En el trabajo, en la casa, donde quiera que estemos. Nuestros hijos deben aprender que nosotros lo hacemos. Y que le damos gloria no solo con nuestros labios, sino con nuestro caminar, con nuestra actitud todos los días de nuestra vida. El otro punto que me llama mucho la atención: valorar a los demás estimándolos como a mí mismo. No ver a los demás por sobre el hombro. Algo que me agrada de la iglesia es que aquí dejamos el tacuche afuera, el tacuche de profesión, y nos vemos como hombres y mujeres creados por Dios a su imagen y semejanza. Y que no nos vemos el uno al otro así como, pues yo soy mejor que este o que esta. Por el contrario, estimo a la persona posiblemente hasta mayor que yo o mejor que yo. Y estoy para servirle, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. E importante, poner a Dios en primer lugar siempre. La forma práctica de cumplir cada día la voluntad de Dios, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, y aquí le puse así énfasis, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros como padres debemos agradar a Dios en todos los ámbitos de la vida, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en la familia, donde quiera que estemos, para que nuestros hijos vean cómo somos nosotros y hagan lo mismo. Agradar a Dios por sobre todas las cosas. Que los hijos vean eso. Pero si no lo ven, entonces no van a agradar a Dios, y mucho menos nos van a agradar a nosotros como padres. Entender que su destino eterno se encuentra en Cristo Jesús, enseñarles acerca de la salvación y que pueden alcanzar la vida eterna. Si aceptan a Cristo y viven conforme a su voluntad, alcanzarán la vida eterna. Hay que enseñarles
a nuestros hijos que nosotros hemos conocido a Cristo Jesús y que lo aceptamos como nuestro Señor y como Salvador, y como tal vivimos conforme a su voluntad, y que ellos necesitan sí o sí recibir, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque hay una promesa de vida eterna. Entonces tenemos que repetirles todos los días. Y yo sé que a los hijos les encanta esto, que les estén repitiendo, ¿verdad? Les encanta. No, a ningún hijo le encanta que le estén repitiendo. Pero ¿saben qué? Hay que repetir la palabra. Hay que ponernos juntos a orar. Hay que leer la palabra con ellos. Hay que edificarlos. Hay que instruirlos. Hay que guiarlos y enseñarles la palabra para que entiendan que la salvación es algo tan importante que va a hacer que trascienda para una vida eterna, pero también en la siguiente generación venidera. Enseñar mayordomía. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestros hijos deben de aprender que todo lo que somos y tenemos se recibe de Dios. Yo pregunto, padres de familia, ¿todo lo que tenemos es nuestro? ¿De quién es? De Dios. Pero nuestros hijos pueden escuchar esto. Es que esto es mío. A mí me ha costado. Yo me he esforzado. Es por su gracia. Es por su misericordia. Es por su bondad que tenemos lo que tenemos hasta el día de hoy. Nuestro Dios se ha extendido de tal manera que ha provisto para que sea multiplicado nuestro trabajo. Entonces, que nuestros hijos puedan decir: he aprendido que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que somos lo recibimos de Él. Que Dios es el único dueño y propietario de todo. Y esto es importantísimo. Todo lo que tenemos es de Dios. Él es el único propietario. Él es el dueño de todo. Lo material, lo físico, lo espiritual, etc. Los hijos el Señor nos los prestó para cuidarlos, para amarlos, para enseñarles, para corregirles, para guiarles. A Él le pertenecen. A Él le pertenecen. Ustedes han oído una madre que dice: yo amo a mi hijo con toda mi alma, con todo mi corazón. Sí, pero no son suyos. Son del Señor. Y si es varón, de una patoja bonita que va a llegar algún día. No. Y si es señorita, de algún peludo que va a llegar por ahí. Debemos enseñar a cuidar lo que nos ha dado y ser agradecidos por ello, ya que todo le pertenece a Él. Nosotros los seres humanos solamente somos administradores de todo lo que Dios nos dio. Y debemos ser de verdad muy, pero muy buenos administradores. Mediten por un momento. ¿Cuántas cosas ha puesto Dios en nuestras manos? Para que nuestros hijos entonces, cuando lo hereden, sean buenos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos y que luego será puesto en ellos y que luego será heredado hacia los demás. ¿Y dónde empieza? Cuando los hijos ven, por ejemplo, pongamos cosas sencillas. Si cuidamos los lápices, los cuadernos, las agendas, la lavadora, la secadora, todo lo que está en casa o lo que está en el negocio. Pero si nuestros hijos ven que lo que nosotros hacemos es simplemente botar, despilfarrar y destruir lo que se nos ha dado, entonces ellos van a hacer exactamente igual o peor. Glorificamos a Dios cuando
somos administradores muy buenos y debemos enseñárselos a ellos para que sean fieles en lo poco, para que cuando sea dado en lo mucho, ellos digan, wow, valió la pena. Yo conocí a un niño que los papás decían, no hay que comprarle tanta ropa porque va creciendo. Y entonces el pantalón, sus pantalones, ¿verdad? Tenían en la parte de abajo así como ruedos de pulgada. Y crecía otro poquito y le bajaban otra pulgada. Y entonces el pantalón iba dando como de colores, ¿verdad? Pero le decían, tenés que aprender a cuidar lo que tenés para poder merecer algo más. Y cuando llegaba la fecha, entonces le compraban otro pantalón. Y ahora lo conocemos y es un buen hombre, tiene una buena empresa, es un buen administrador, pero lo aprendió ¿de dónde? De sus papás. Alguien puede decir, qué tacaños. No tenían. Su situación económica era difícil, administraban muy bien lo que ellos podían tener. Ser fieles significa ser confiables. Que los hijos vean que sus padres son fieles, que son confiables con lo que Dios ha puesto en sus manos o en nuestras manos. Tenemos que administrar sabiamente todo. Nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras habilidades, para que nuestros hijos entonces lo vean de esa manera. Hay algo que es sumamente importante que nuestros hijos deben ver, y es que debemos aprovechar el tiempo al máximo. Y al máximo es al máximo. Pero los hijos no lo van a aprender y no lo van a hacer si no nos ven a nosotros haciéndolo. Y entonces aquí debemos nosotros sentarnos un momento o pararnos en la senda y pensar, ¿cómo he sido yo como padre o como madre con mis hijos? ¿Realmente he sido un ejemplo para ellos? ¿Realmente les he marcado el camino o no lo he hecho? Si no se ha hecho, aún es tiempo para retomarlo y hacerlo y mostrarle a nuestros hijos que el tiempo es sumamente valioso. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Qué pregunta más rara. Ya se sabe, sí. Pero el amor no es solo la expresión de te amo. El amor son hechos, actividades, actitudes de vida que marcan la vida de los jóvenes, de los niños a futuro. Ustedes han escuchado esto, y estoy hablando de tiempo. Los padres dan todo el tiempo del mundo, pero como cuando no han enseñado y no han sembrado bien en sus hijos, cuando llega una edad adulta o de la tercera edad, que por cierto hace poco yo me quedaba un poquito sorprendido, la tercera edad se dice que empieza a los 60 años, yo dije, wow, me faltan 9, pero no, a los 65. Ya los hijos están pensando, aunque mi mamá y aunque mi papá me dieron todo el tiempo del mundo y me enseñaron, me guiaron, llegan con el papá o la mamá, mamá, fíjate que encontré un lugar lindo, precioso. Ah, ¿de veras? Dice la mamá o el papá, sí. Tiene árboles, hay naranjas, hay papayas, hay sandía. Mira ahí, la gente, los adultos pueden sembrar las hortalizas, cuidar vaquitas y esto. Y el papá y la mamá dicen, ¿y dónde es? Un asilo. Estamos pensando con mis hermanos en mandarte a un asilo. Hablo de tiempo. ¿Cuánto tiempo nuestros padres nos han dado? Y han sembrado en nosotros para que nosotros podamos pensar,
llevémoslo a un asilo. Por muy lindo que sea, por muy bien que huela, aunque estén los mejores doctores, las mejores enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, lo que sea, no es el hogar. Ya dieron su tiempo. ¿A quiénes? A sus hijos. Por eso nosotros los padres necesitamos enseñarles a ellos a honrar padre y madre. Yo quiero ponerme esta mañana en la brecha y decir, no está mi mamá, pero yo bendigo a esta viejita. Yo bendigo a esa viejita de 76 años. Y alguien decía, ¿quieres mi gloria? Conoce mi historia. Yo veo a mi mamá y reconozco que lo que ahora soy es porque ella se esforzó. Y en la manera en la que pudo, trascendió para bien. Marcó mi vida. Aquí hay niños, y como decía Mario, aquí hay jóvenes, pero qué ideal es que los niños puedan escuchar esto. Pero qué ideal es que nosotros como padres, aún hoy, podamos proponer en nuestro corazón que vamos a ser ejemplo. Que vamos a enseñarles un camino diferente que puede trascender, escuchen esto, no solo para la familia, no solo para un municipio, no solo para un departamento, sino posiblemente para una nación o para el mundo entero. Ayer leí una noticia que me agradó mucho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es muy criticado. Tiene sus aciertos y tiene sus desaciertos. Pero hay una moción que se le está dando trámite por varios senadores en diferentes estados de Estados Unidos. Washington D.C., creo que está Arkansas, creo que está Virginia, hay varios. Y el punto es que la propuesta ahora es que nuevamente, si los padres aceptan, la Biblia sea uno de los primeros libros de lectura. Entonces yo me pongo a pensar hoy, qué bueno que ellos lo propongan, porque ellos mismos abolieron esa situación para que ya no se pudiera leer en las escuelas. Pues en la casa, en nuestras casas, debería de ser obligatorio que juntos leamos la Biblia, que juntos oremos. Pero ¿saben qué? No lo hacemos. Y si alguien lo está haciendo, de verdad, qué bendición. Pero si queremos que esto trascienda, debemos recordar que nuestros hijos son invaluables, que son tesoros, que son nuestros príncipes, que son nuestras princesas, que algún día van a marcar la diferencia en este lugar o fuera de este lugar. Pero eso depende de nosotros. Otra pregunta tonta: ¿cuántos amamos a nuestros hijos? No, de verdad, ¿cuántos amamos a nuestros hijos? Y estamos dispuestos a darles lo mejor. Al principio les decía, la gente dice, es que lo mejor es la educación. La voy a meter a estudiar a tal universidad, a tal colegio. Está bien, secularmente hablando. Pero hay principios que están establecidos en la palabra de Dios que necesitamos sembrar en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Vuelvo y repito, ¿hablamos verdad? Y nuestros hijos nos dicen, sí, hablas verdad. Pero si hablamos mentira, nuestros hijos nos dicen, no, sos mentiroso, sos mentirosa. Ustedes y yo como padres somos el ejemplo que nuestros hijos van a seguir. El tesoro está en la palabra.
el tesoro está en la Biblia. Ser padres es un desafío. Debemos esforzarnos por atender las necesidades de nuestros hijos, siendo intencionales en buscar la forma de instruirlos, prepararlos para construir y para cumplir el propósito de Dios en esta vida. Pero ante todo, prepararlos para la eternidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra y perder su alma? Al principio les decía, si nosotros, padres, siendo malos, sabemos dar buenos regalos, buenos obsequios a nuestros hijos, ¿cuánto más nos puede dar nuestro Padre a nosotros? Póngase de pie. Ser padres es una vocación que trasciende. Si tiene a sus hijos cerca, yo le pido que los tome. Si no están cerca, que en su mente y en su corazón esté la idea de hacer lo mejor por ellos. Porque lo que voy a decir suena difícil, pero ustedes y yo vamos a dar cuentas por ellos. Y cuando demos cuentas, lo ideal es que podamos decir: Señor, sí le enseñé. Un amigo nuestro, hace muchos años, fue bastante duro con nosotros en nuestra relación de noviazgo con mi esposa y yo. Y nos decía, así es esto y así lo otro. Y yo decía, wow. Y no lo entendía. Realmente no lo entendía. Y creo que vemos muchas parejas que tal vez no fue un padre biológico, pero sí un padre espiritual, que andaba encima. Esto no se hace, no hagas tal cosa. Y uno así como, ¡ala! Pero ¿saben qué? Eso marcó nuestras vidas. Eso trascendió en nosotros. Pero un día a él le pasó una situación muy difícil. Y yo recuerdo una llamada de él. Y me dijo: te llamo porque quiero pedirte perdón. Y yo me quedé así. Yo le dije: ¿por qué me querés pedir perdón? Y me dijo: yo a ustedes les enseñé, los guié en muchas cosas, pero fallé como padre. Para mí no era trascendente, aparentemente. Pero me dijo: lo hago porque también cuando uno se equivoca debe reconocerlo. Y eso a mí me marcó. Yo dije: es real. Como padres también necesitamos entender y reconocer que muchas veces nos equivocamos. Y quiero darles un consejo hoy. A veces queremos que nuestros hijos trasciendan, pero lo que hacemos es simple y sencillamente llenarlos de obsequios para cubrir y suplir una necesidad que va más allá de algo material, que requiere tiempo, que requiere amor, que requiere cuidado, que requiere protección, que requiere enseñanza, que requiere confrontación. Y los primeros confrontados necesitamos ser nosotros. ¿Qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer? ¿Es tiempo? Aún es tiempo. Aún podemos sentar a nuestros hijos, pequeños o grandes, y podemos decirles: hijos, si hemos fallado, nos hemos equivocado, pero hoy retomamos el camino
para que ustedes glorifiquen a Dios, para que ustedes exalten a Dios y que algún día alcancen la vida eterna. Porque nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Y Dios hoy nos dice: ustedes también son mi especial tesoro. Yo cuido de ustedes, cuiden de mis hijos. Vean a sus hijos, hijos, vean a sus padres si están aquí. Yo les digo hoy: amémoslos, valorémoslos, atendamos, escuchemos y permitámosles que nos guíen para ser hombres y mujeres de bien. Nuestras reuniones generales son los domingos a las 10 de la mañana y martes 7:30 de la noche. Te esperamos en nuestra casa. Eres bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Verbo Jutiapa. Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones.